una serie de funcionarios del gobierno del PRM y de empresarios que no han sido incluidos en el expediente. Seguimos aquí, se pasa aquí mismo defendiendo el pueblo dominicano. Hoy, como siempre, nos tenemos que referir al caso de SENASA y su asociación de malhechores, encabezada por su director, el señor Jacín, que se ha presentado una plataforma de que llorando en los medios de comunicación para que el pueblo le coja pena. Señores, este pueblo está claro de que ahí lo que hubo fue una mafia de funcionarios acuñada y apoyada por el gobierno de Luis Abinader. Basta señalar que supuestamente este funcionario para que los procuradores fiscales, para que el Ministerio Público le coja pena, se pone a llorar en pleno escenario, señores. Sería para que no le den una medida de coerción de 18 meses porque es un caso complicado. No, está buscando que lo manden a su casa con una presentación periódica y allí desde su casa burlarse, reírse de la hambre, de la miseria, de la falta de medicamentos, de las muertes de tantos ancianos, de tantos niños que visitan los hospitales públicos y no encuentran medicamentos. El caso es tan grave, señores, allí, que en salud pública, si nos referimos a los graves problemas que hay en salud pública, allí no hay cama donde llevar a un infeliz que vaya en estado de emergencia con una enfermedad crónica. Allí no puede ir un niño con una enfermedad terminal porque ni hay medicamentos, pero mucho menos no hay cupo como internarlo. Porque este gobierno se ha dado a la tarea de solamente hacer campaña publicitaria para engañar al pueblo dominicano, para engañar a los pobres del pueblo dominicano, para confundirlos, para que vuelvan a votar por el Partido Revolucionario Moderno. Señores, con lo que ha pasado en SENASA, que no se ha visto en ninguna parte del mundo, es para que todos esos funcionarios, incluyendo el presidente de la República, renuncie. Y estos funcionarios debían estar presos. Ahí no había que tomar de consecuencias ni medidas de medida de coerción, mandándolo a su casa. No, ellos 7 meses para investigar hasta las últimas consecuencias y buscar el último recurso y devolverse del pueblo, que ellos tengan que devolverse a través del Ministerio Público. Nosotros entendemos, como siempre, y el pueblo espera así, de que los jueces tengan que pronunciarse con sentencia condenatoria de acuerdo a la gravedad del crimen organizado, de la abultada suma de millones que se le ha robado el pueblo a través de SENASA. Eso era un entramado de mafioso entre dueños de farmacia, entre dueños de laboratorio y funcionarios y compañías que se distribuían, los proyectos y la promesa para que se les faciliten las agresiones, para que ellos puedan tener beneficio. Señores, lo que ha pasado en la República Dominicana no se había visto nunca en ningún gobierno. Yo creo que este pueblo tiene que tomar conciencia el día de las elecciones, a la hora de votar. ¿Usted sabe por qué? Porque los 500 pesos que le dan a usted, que le dan a esos infelices, y el pica pollo que le dan para que vaya a votar, eso basta para poner 4 años de hambre, 4 años de insalubridad, 4 años de inseguridad ciudadana, 4 años de corrupción, 4 años de deuda pública, de aumento de la deuda pública, 4 años de inseguridad ciudadana. Señores, ¿usted volverá a votar por el Partido Revolucionario Moderno? No, usted volverá a votar por uno de esos candidatos. Usted le va a creer la propuesta electoral que le puede hacer un candidato del Partido Revolucionario Moderno. Este pueblo ya es inteligente. Yo creo que es imposible. Yo creo que el pueblo ya basta con los desaciertos y los abusos que ha incurrido el gobierno de Luis Abinader. Bueno, que se religió en base a un fraude colosal, utilizando las empresas del Estado, utilizando los recursos del pueblo dominicano, haciendo préstamos alegres toda la semana en la Cámara de Diputados,
para invertirlo en campaña electoral. Entonces, pueblo dominicano, como nosotros nos caracterizamos por defender este pueblo y la soberanía nacional, nosotros vamos a hablar estamos hablando con ustedes de aquí de su espacio, en defensa de este pueblo, y le vamos a señalar algunos de los problemas graves que están amenazando la República Dominicana, principalmente la inmigración ilegal. Señores, esto hay que tomarlo en serio, pueblo dominicano. Nosotros no estamos seguros en parte con relación a la seguridad ciudadana. Tenemos una inmigración masiva, generalizada, no solamente de haitianos. Aquí hay una inmigración abusiva, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de limitaciones y sin ningún tipo de consecuencias. Entonces nosotros esperamos que usted, pueblo dominicano, usted que es el dueño de la soberanía nacional, con su voto que elige el gobierno de su preferencia, no se deje engañar, no se deje hablar de la mentira, ni de hablar de mito, ni de falta promesa, ni falta oferta electoral. Usted y yo somos los responsables si volvemos a dejarnos engañar de un gobierno y de un partido revolucionario moderno. A ustedes no se muevan ahí, que nosotros seguimos aquí su espacio, aquí mismo, con Francisco Madera Ramírez, defendiendo la soberanía nacional. No se muevan. Seguimos aquí en su espacio, desde aquí mismo, con Francisco Madera Ramírez, defendiendo al pueblo dominicano, en especial los más pobres, los que no tienen voz, los que no tienen quien los defienda. Cuando nos referíamos ahorita a la corrupción, sin consecuencia y sin sanción, nos referimos, por ejemplo, al caso de Intran. En Intran, el Partido Revolucionario Moderno solamente hizo un aguaje, para no decir otras cosas, tratando de engañar al pueblo y no decirle la verdad en la medida en que sus funcionarios cometieron un abuso, un exceso de robo, en la que se vieron involucrados sus funcionarios en la sustracción de más de 30 o 40 mil millones de pesos, y no se sabe en qué se ha aplicado. Pero mucho menos ha habido una sentencia condenatoria que justifique la sanción por este robo que se le ha hecho al pueblo dominicano. Nos hemos caracterizado por defender al pueblo y la soberanía nacional. Del mismo modo, vamos a seguir hablando de otro acto de corrupción que se cometieron en educación en este mismo gobierno, en la que el ministro de Educación sustrajo más de 2.000 millones de pesos, señores, y no hubo consecuencia, aún con la denuncia que hace el propio sustituto del ministro de Educación, el señor Ángel Hernández. ¿Y cuál fue la consecuencia de su denuncia? Que ese funcionario fue destituido, mandado a los Estados Unidos supuestamente a tratarse asuntos de salud, y no era más que aportar al tiempo, que es el mejor aliado de la corrupción y de la delincuencia y del crimen organizado. Nos referimos al señor Roberto Fulcar, el primer ministro de Educación del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y de Luis Abinader, coordinador de campaña de Luis Abinader. Por eso, a su llegada al país, después que sale a los Estados Unidos, lo que hace es que lo premian con un cargo de ministro sin cartera. En un gobierno de justicia social, en un gobierno que respeten el derecho del ciudadano, que respeten el aporte económico que hace el pueblo con sus impuestos, pues este funcionario debió haber sido puesto en manos del Ministerio Público para que profundice en las investigaciones y lo mande a los tribunales para que responda por sus hechos, y así los jueces, en una sabia y sana administración de justicia, poder actuar una sentencia condenatoria demandando la devolución de estos abultados sumas de millones de pesos para la arca nacional, para el pueblo dominicano. Seguimos en ese mismo tenor, denunciando todo y cada uno de los actos de corrupción que ya este gobierno no puede hablar. Por ejemplo, mire ahora,
con relación al proyecto social de la salud del pueblo, de la salud de los pobres, de la salud de los envejecientes. Ese ministro tiene reloj, solamente en fortuna, el reloj, más de 25 millones de pesos. Es decir, pues nos referimos que a los sobornos que han habido ahí, los robos y la corrupción que se ha registrado ahí asciende a cerca de 50 o 60 mil o 100 mil millones de pesos, en que todos en demedro de esos infelices pobres que van al hospital público y no hay medicamentos, que van a las farmacias y no pueden comprarlos con los altos costos de los precios de la medicina. Entonces, ¿qué puede ofrecer el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué puede ofrecer el gobierno de Luis Abinader? Una vez más se demuestra que lo único que hay es corrupción, que lo único que hay es abuso con el pueblo, que lo único que hay en este país, en el gobierno del PRM, son los altos precios de las canastas básicas familiares, que los pobres no pueden comer porque nada más basta ir al supermercado para que cuánto cuesta una libra de arroz, cuánto cuesta una libra de carne, cuánto cuesta una libra de pollo, que este gobierno no se cansó de hacer propaganda, que de llegar al poder iba a abaratar esos precios de las canastas básicas familiares a precios asequibles para la clase pobre. No, se ha hecho de las vistas gordas, no ha virtualizado los problemas básicos, han triplicado los precios de las canastas básicas, han aumentado los precios de las canastas familiares, ha aumentado la corrupción administrativa en el gobierno, ha aumentado los excesos en la delincuencia en este gobierno, no hay seguridad ciudadana. Es decir, que estamos frente a un gobierno de engaño, de mentira, de falsedad, y un gobierno que el pueblo tiene que darle su respuesta ahora en el 2028, porque en verdad ha sido un verdadero fracaso. A ustedes, como siempre, vamos a darle las gracias por la oportunidad que nos han dado de llegar hasta sus hogares, a través de su espacio aquí mismo, con Francisco Madero Ramírez, defendiendo la soberanía nacional, en especial a los más pobres. Muchísimas gracias, pase pues, muy buena noche.